chicos, bienvenidos a un nuevo video en Psicofisiología para Todos. En esta oportunidad lo que voy a tratar de explicarles son las vías de la sensibilidad general, particularmente de la sensibilidad superficial y de la profunda, que implica dos tipos de vías distintas que se diferencian en receptores y en los tipos de sensaciones que conducen. Bien. Antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración sobre este material. Esto es un material totalmente complementario, no oficial y sirve como guía para dirigir su lectura, ¿bien? Entonces de ninguna manera reemplaza la lectura del material oficial, ¿bien? Bueno, primero les quiero contar un poquito lo que he dibujado aquí. Bien, he dibujado básicamente una médula espinal bien gorda para que se pueda ver cómo ingresan las distintas vías desde la periferia. Bueno, he dibujado una cola de caballo, he dibujado el tronco encefálico, bien, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y he dibujado el encéfalo, bien, donde les muestro los tálamos y les muestro la corteza cerebral. Bien, todo esto es corteza cerebral. Bien, este corte corresponde a un corte coronal, aquí les muestro la referencia, un encéfalo de costado, y el corte sería ejecutado sobre la cisura de Rolando. Bien, y lo que veríamos sería lo que está por detrás de la cisura de Rolando, es decir, la circunvolución post-rolándica, bien, que constituye la corteza o el área somatosensitiva primaria. Bien, también lo que les he dibujado aquí es una amplificación de cortes de médula, bien, para repasar dos cosas. Una es que en la médula se producen entrecruzamientos de fibras, bien, de acusaciones. Por eso he dividido también a la médula en la mitad y al encéfalo también en general a la mitad, bien. Y otra cosa que me gustaría repasar son los elementos internos de la médula, es decir, la sustancia gris, que es esta H, que se llaman astas, pero no se escribe con H, así que ojo con eso, bien, que tenemos las astas anteriores, laterales y posteriores, y todo lo que rodea a las astas es sustancia blanca, es decir, axones, y se llaman columnas o cordones, y así también los vamos a nombrar: cordones anteriores, laterales y posteriores. Bien, tengamos en cuenta que los cordones son conjuntos de axones, les decía, que van a atravesar toda la médula, tanto ascendentemente, las sensitivas, para llevar información del cuerpo hacia el cerebro, y también tenemos axones descendentes, o sea, cordones descendentes, que van a llevar órdenes motoras desde la corteza hacia el cuerpo. Bien, bueno, teniendo todos estos elementos estamos en condiciones de poder empezar. Bien, bueno, comencemos con el tema de las vías. Básicamente les decía que vamos a ver dos vías: la vía espinotalámica anterior y lateral, que yo las unifico como anterolateral, bien, y vamos a estudiar que estas vías conducen a sensaciones de tacto-presión, temperatura, o sea, frío y calor, y dolor superficial. Bien, y las de Golgi-Burdach lleva la sensibilidad profunda, que implica las sensaciones de movimiento, posición, vibración y dolor profundo. Bien, entonces nosotros vamos a ver que se diferencian estas dos vías básicamente por la ubicación de esos receptores y también por el recorrido que hacen en médula y en el encéfalo. Bien, bueno, para comenzar, bueno, una cosita más que me gustaría agregar aquí es que de la médula salen dos raíces. Bien, la raíz anterior, que tiene función motora y se conecta con las astas anteriores, que también tienen función motora, y las raíces posteriores, que se conectan con las astas anteriores, que tienen función sensitiva a ambas. Bien, las raíces son sustancia blanca y la raíz posterior tiene un ganglio, es decir, un conjunto de núcleos, sustancia gris, que contiene células sensitivas, bien, neuronas sensitivas, cuerpos celulares más bien de las neuronas sensitivas. Cuando estas dos raíces se juntan en la periferia, bien, forman lo que se llama el nervio periférico, que se dirige a distintas partes del cuerpo para inervarlo sensitiva y motoramente. Bien, nosotros vamos a ver particularmente la función de la raíz posterior. Bien, bueno, vamos a comenzar con la vía espinotalámica y siempre tengan presente cuál es la función y cuál es la ubicación de sus receptores. Bien, básicamente los receptores de la sensibilidad superficial los tenemos en la piel y en las mucosas. Bien, y siempre hay que tratar de articular esta fisiología con algún ejemplo. Bien, bueno, toda vía comienza con el matrimonio, me gusta decir, entre un estímulo y un receptor. Bien,
Supongamos que estamos acariciando un gato, bien, sentimos su cabello, sentimos su temperatura, bien, y se están siendo estimulados nuestros receptores de la piel, bien. Entonces voy a empezar escribiendo, y esta vía la voy a hacer con morado. Voy a escribir una R del receptor, que es donde va a comenzar nuestra vía, bien. Este estímulo, es decir, estos impulsos nerviosos van a viajar por la raíz posterior, les decía, de la médula del nervio periférico. Bien, recuerden que la función de los receptores es transformar un estímulo físico, en este caso acariciar el gato, en un impulso nervioso. Bien, o sea, que el cerebro, si acaricia un gato, no va a entender de lo que se está tratando, bien, pero sí, en cambio, el receptor lo que se encarga es de pasar al estímulo a un idioma en que el sistema nervioso pueda entender. Básicamente eso, y se llama transducción ese proceso. Bien, bueno, este impulso nervioso, les decía, va a viajar por la raíz posterior del nervio periférico y va a hacer sinapsis. Las sinapsis las voy a simbolizar con un asterisco. Bien, va a hacer su primera sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal. Bien, y aquí hay que estar atentos. Cuando el estímulo ingresa, o cuando el impulso en realidad ingresa a la médula, cruza al lado opuesto cuando se trata de la vía espinotalámica anterolateral. Bien, y se llama anterolateral porque sus fibras van a ascender por los cordones anteriores, que están ubicados aquí, y los cordones laterales, aproximadamente aquí, de la médula. Bien, entonces van a ascender y van a atravesar todo el tronco encefálico hasta llegar al tálamo, donde van a hacer otra sinapsis. Bien, y el tálamo, recuerden que es un conjunto de núcleos del diencéfalo que son una estación de relevo. Significa que discriminan la localización y el tipo de estímulo de que se trata y lo distribuyen al área de corteza somatosensitiva o a la corteza que corresponde. Bien, en este caso sería el área somatosensitiva primaria en el lóbulo parietal, en la circunvolución post-rolándica, decíamos. Bien, entonces esa es la vía espinotalámica anterolateral. Ahora vamos con la otra vía, que sería el haz de Golgi-Burdach, que conduce sensibilidad profunda. Bien, es decir, que conduce sensaciones de movimiento, posición, vibración y dolor profundo. Bien, ¿cómo podemos entender esto? Entendiendo la localización de sus receptores. Bien, los receptores de la sensibilidad profunda están ubicados en los huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos. Bien, y nos van a dar esta información de la posición de nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros músculos. Bien, y el modelo es el mismo. Bien, hay un estímulo en un receptor y el receptor lo transduce en impulso nervioso. Bien, bueno, ¿qué ejemplo? En el mismo ejemplo podría ser que nos torcemos el dedo un poco y nosotros estamos teniendo información sobre la posición general de nuestros dedos sin que tengamos que verlos, gracias a estos receptores. Bien, entonces, una vez transducido el estímulo, va a viajar como impulso nervioso por la raíz posterior del nervio periférico. También va a hacer sinapsis con el ganglio de la raíz posterior. Bien, y va a ingresar a médula. Y aquí atentos, cuando ingresa a médula no cruza al lado opuesto, sino que va a ascender por el mismo lado, bien, a donde ha sido suscitado el estímulo. Bien, va a ascender, y en este caso va a ascender por los cordones posteriores, donde están ubicados los haces de Golgi-Burdach. Bien, entonces asciende y hace sinapsis con, aquí he puesto una N a la altura del bulbo raquídeo, que simboliza los núcleos de Golgi-Burdach. Bien, que es sustancia gris. Entonces hace sinapsis, y aquí también se da la coincidencia o no coincidencia de que están las pirámides vulvares y se produce una decusación, de modo que esta vía continúa por el lado opuesto, asciende por el lado opuesto, va a hacer sinapsis con el tálamo, y el tálamo va a enviar esta información al área de corteza que corresponda, y en este caso sería el mismo porque es la representación de la mano. Bien, entonces repasemos un poco. Decíamos que el haz espinotalámico anterolateral conduce información de la sensibilidad superficial, tacto, presión, temperatura y dolor superficial. Bien, comienza en un receptor ubicado en la piel
Este receptor transduce el estímulo en un impulso nervioso, es conducido por la raíz posterior del nervio periférico, hace una primera sinapsis en el ganglio de la raíz posterior, ingresa a la médula y cruza inmediatamente al lado opuesto. Asciende, atraviesa todo el tronco y hace sinapsis con el tálamo, y el tálamo envía esta señal a la corteza o al área somatosensitiva primaria. Bien, en el caso de las de Golgi-Burdach, conduce información de la sensibilidad profunda, es decir, movimiento, posición, vibración, dolor profundo, y el receptor está ubicado, o los receptores están ubicados en las articulaciones, músculos, huesos, tendones y ligamentos. Bien, llega un estímulo a estos receptores, lo transducen en impulso nervioso, es conducido este impulso por la raíz posterior del nervio periférico, hace sinapsis con el ganglio de la raíz posterior y ascenderá, pero por el mismo lado, bien, a donde ha sido producido el estímulo. Bien, entonces asciende hasta que llega al bulbo y hace sinapsis con los núcleos de Golgi y de Burdach, cruza al lado opuesto, asciende hasta el tálamo, hace sinapsis en el tálamo y el tálamo dirige este impulso hacia al área somatosensitiva.